Hola nuevamente, ¿y cómo están mis amigos amantes de la animación japonesa? Existen varias evidencias que hacen relación entre Tolkien y las novelas de lodos de Ryo Mizuno, y pensé que era un buen momento para tomarlas en cuenta y realizar esta reseña. El hecho de que la Guerra del Cataclismo, la guerra escrita entre las deidades de Faris y Falaris, que fuera la causa de la división de los continentes de Forceria, nos lleva a pensar que Mizuno no solo tomó inspiración, sino que estuvo totalmente influenciado por el Silmarillion de Tolkien, en particular con los temas referentes a las guerras entre los Valar y Morgoth, que terminarían por terraformar todos los continentes del mundo de Arda. O también podremos hablar de la división subsecuente entre los altos elfos y los elfos oscuros, que ya estaba previamente estipulada en los escritos de Tolkien, se mantiene completamente en las novelas de Mizuno, e incluso la tradición y adoración por sus dioses, que también es otro tema de mucho interés que podríamos comparar. Es notable darnos cuenta de que, como en el caso de los libros de Tolkien, en Lodos los elfos también son inmortales. En el caso del personaje Diddlet en las ovas de Record of Lodoss War, por estar contada entre los altos elfos, es que el brujo Wagnar busca utilizar su inmortalidad como sacrificio para revivir a la diosa Cardis. Pirotez, una elfa oscura, es enviada con el fin de capturar a Diddlet para dicho propósito. Es importante notar que en Lodos, en el caso de los elfos oscuros, su adoración es hacia Falaris, deidad relacionada con la oscuridad y la noche. Caso similar al de los elfos oscuros de Tolkien, que adoraban la noche y las estrellas por no haber conocido la luz de los árboles de Valinor, mantuvieron por muchos siglos creencias separadas con sus congéneres. Ok, y si esto aún no los convence, incluso hablemos de la parte oscura del continente de Lodos, Marmo, que hasta su nombre tiene similitud con Mordor, y la vasta influencia que tienen estos territorios específicos en cada uno de sus respectivos continentes con las influencias de la oscuridad y la muerte. Y bueno, ¿quieren otra más? Gim, el enano que ayuda a Porn durante sus viajes en la tierra de Lodos, tiene el nombre extremadamente similar al de Gimli. Gimli, ¿no se nota? Y aún con todas estas similitudes, es posible que en este punto alguno de ustedes piense que lo mencionado no es suficiente evidencia del parecido, o sea, todavía. Igualmente les pido que se mantengan atentos al resto de la reseña y van a ver cómo los pedazos poco a poco van a ir encajando. Como les he estado mencionando, yo soy fiel creyente que las deidades de Lodos están en gran medida vinculadas con temas del Silmarillion. Empezando por el principio, como sabemos, para Tolkien el dios principal es Eru Ilúvatar, el dios de todo, que hizo la primera música y creó a los Ainur y al mundo en sí. En el mundo de Lodos, a pesar de que la creación es totalmente diferente, no deja de tener algunas similitudes importantes. Lo que llevó a la creación del mundo de Forceria no fue un canto o algún tipo de designio divino, sino la aparición de un gigante, una especie de titán universal llamado Atsuki, que al igual que Ilúvatar será el dios primigenio. Pero en este caso lo que dio origen a la vida es la muerte del gigante, y de entre sus restos nacen las deidades menores, como si fueran parte de su propio ser. Y en este punto quiero recapitular algo que puse en el primer video de Lodos que hice en este canal. La historia cuenta que con el fallecimiento de Atsuki nació la tierra de Forceria. La carne del gigante se volvió la tierra, su sangre los océanos, su último aliento el viento, y su solitario corazón se volvió fuego, y con la llegada del fuego vino el calor y la vida. Y de la vida, el elemento más sublime de toda la creación, nacieron las altas deidades. De su pie derecho nació Miria, la deidad de la guerra. De su pie izquierdo Chasa, la deidad del comercio. De su cabeza nació Larda, deidad del conocimiento. De su pecho nació Marfa, deidad de la creación y de la tierra. De su perversa mano derecha nació Falaris, deidad de la oscuridad. Y de su mano izquierda, con la que ejercía gran justicia, nació Faris, deidad de la suprema luz. De sus cabellos que tocaron la tierra crecieron las plantas, y de las escamas de su piel y costillas nacieron los dragones. Las deidades, preocupadas por el balance de la creación, crearon el mundo físico y el mundo espiritual, y entre ambos, el mundo de los elfos.
y no se sabe con certeza el por qué, pero entre las deidades hubo confusión acerca de cómo debía ser el mundo, y esto llevó a luchas que terminaron por dividir las deidades tomando el bando de la luz, otras el bando de la oscuridad y otras simplemente volviéndose neutrales. Adentrándonos más en las características de estas deidades, hablemos de Faris, cuyas referencias mencionan que es el dios supremo de la bondad y la luz. Sus colores afiliados son el azul, blanco y dorado. Está asociado con la curación, el bien y la protección, y está alineado con el bien legítimo. Faris combatió con Falaris, y ambos fueron los principales dioses por los que se suscitó la guerra cataclísmica, y su batalla final resultó en la destrucción de muchos dioses e incontables guerreros durante la que llegara a ser conocida como la Gran Batalla. Este dios tiene un parecido casualmente muy similar con el Vala Mangue, el principal Ainur de Arda, que con su sabiduría era quien lideraba el resto de los Valar de Valinor. En el Silmarillion, durante la Guerra de la Cólera, Mangue escogería un heraldo, un maya extremadamente poderoso llamado Eonwe, que lideraría la batalla contra Morgoth y que incluso llegaría a recuperar los 2 Silmaris restantes de la corona del Señor Oscuro, los cuales serían robados por los hijos de Fëanor como parte de la promesa que habían hecho a su padre, y que a pesar de su crimen fueran perdonados por la sabiduría del mismo Eonwe. Esta situación también se ve reflejada en el manga de La Dama de Faris, pero de una manera un tanto diferente. El personaje principal de este manga, Flaus, o como le dicen en las ovas de lodos, Fleas, de bebé fue abandonada a las puertas del templo de Faris y creció como una sacerdotisa en dicho monasterio, y a pesar de que aún no contaba mucho o no se notaba mucho su habilidad con la magia, creció para volverse una habilidosa guerrera. Fleas, antes de convertirse en la dama elegida por Faris, sería probada por toda clase de situaciones adversas, incluso llegando por momentos de la historia a casi perder su fe hacia Faris. Flaqueó en un momento por causa de las dificultades y padecimientos vividos. Al final, ella llegaría a convertirse en la heraldo de Faris, y con el poder que la deidad le había suministrado, llegó a vencer al rey demonio a costa de su propia vida. A pesar de que sí existen muchas diferencias entre Fleas y Eonwe, sí que se puede ubicar a ambos personajes en una función muy similar. Fleas empezó su ascenso heroico desde el principio hasta el final como una simple mortal, una guerrera valiente y noble que acabaría con el mal en lodos. Mientras que Eonwe sería un maya inmortal mucho más poderoso, pero la similitud que recalco está en el propósito y la razón de existencia de ambos personajes y la función que cumplen. Ambos heraldos de los dioses con la misión de destruir toda la fuente de la maldad. En el caso de Eonwe sería Morgoth, y en el caso de Fleas sería el rey demonio. Hasta cierto punto, la inmortalidad e imperfección de Fleas hace que me sea imposible no identificarme con el personaje. Incluso en mi lista ha llegado a ocupar el lugar más predilecto entre todos los personajes pensados por Mizuno, y esto me lleva a otro detalle que es muy interesante. La capital del reino del pueblo que adoraba a Faris, de donde proviene Fleas, Mizuno le dio por nombre Valis, palabra que tiene mucha similitud con la palabra Valar o incluso con Valinor en la mitología de Tolkien, que hace referencia a reinos de la luz o a cosas sagradas. Pero para seguir con el propósito de este video y avanzar un poco más, quiero hacer énfasis en los compañeros de Fleas. Como sabemos, la Compañía del Anillo inspiró en RPGs y en toda clase de videojuegos de rol el concepto de grupo o de party, que acompañan al héroe en sus aventuras. Y Lodos igualmente se sumaría a este tipo de historia. Fan, para el momento que conoció a Fleas, ya era un caballero de gran renombre e importancia en el reino de Valis. Y es muy interesante notar cómo en este reino los reyes no eran elegidos por linaje o por sangre real, sino desde la guardia real, llegando a ser rey únicamente el caballero más fuerte, de principios nobles y valiente. Aunque en algún momento del manga quisieron desacreditar a Fan, su mala fama llegó a cambiar después de los acontecimientos de la guerra contra el Demon Lord, el rey demonio, que llevarían a Fan a convertirse en el soberano rey de la ciudad de Valis,
y no mucho tiempo después a casarse y a tener una hija llamada Fianna. Fan fue un rey digno que unificó a todos los pueblos libres de Lodos. Sin embargo, hubieron pueblos que se resistieron. El caso del reino desértico de Flame pidió a Fan a su propia hija como sacrificio al dragón Shooting Star, con el propósito de evitar la destrucción y muerte que el dragón les provocaba. El padre del personaje principal de las ovas porn, que se llamaba Theseus, le pidió permiso a Fan para ir en secreto y salvar a la hija del rey. Y Theseus consigue rescatarla, pero la suma de todos los acontecimientos llevaron a una guerra civil. Y por guardar el honor de su rey tomó toda la culpa en silencio. Fue puesto en primera línea de batalla y murió en deshonor. Y este tema se mantuvo en secreto hasta que Porn rescató por segunda vez a Fianna de las manos de la bruja Carla. Con esto toda la verdad salió a la luz y el honor de Theseus quedó restaurado. Y como ya deberán imaginarse, hay temas similares en donde los actos de un rey cambiaron para siempre la alianza entre dos reinos de los hombres en las historias de Tolkien. Por ejemplo, cuando Valakar decide tomar como esposa a una mujer de Rhoannion, desatando una guerra civil en Gondor que su hijo Eldacar tuvo que pelear. Y aunque como en el caso de Fleas y Onwe las historias son distintas, los pueblos en cuestión tienen similitudes entre sí. De la misma forma que Flame y Vali son pueblos separados por una guerra civil, Gondor y Rohan vivieron un tema similar. Y de la misma forma en que Rohan y Gondor se reconciliaron volviéndose aliados, Balin y Flame vivieron lo mismo con la alianza entre sus reyes, la alianza entre el rey Cashu de Flame y el rey Fawn de Valis. Y Fan no sería el único antiguo compañero de Fleas que heredaría el deseo de la guerrera de la luz por unir la tierra de Lodos. Muchos creen que la razón principal por la que Beld terminaría como señor de mármol sería su resentimiento por la muerte de su amada Fleas, lo que le llevó a decidirse por el camino del poder en vez del de la compasión, conservando para sí la espada del rey demonio que revive los muertos y los convierte en súbditos. Un ejército de muertos que se unen a una batalla comandados por una espada. ¿Dónde he escuchado algo así? En las ovas de Lodos, estos muertos vivientes se volverían en el ejército que llevaría a Belt a enfrentar a Fawn en la Guerra de los Reyes. Ya hablaremos más adelante del Rey Demonio, pero antes quiero terminar con las similitudes de los compañeros de Fleas. Junto a Fleas, Belt y Fawn estaba Flave, y quiero que le pongan mucha atención a esta descripción. Fue el último rey enano del poderoso reino de piedra. Su reino fue el primero en caer cuando los demonios surgieron del profundo laberinto bajo sus minas. Fue testigo de cómo las fuerzas de las tinieblas aniquilaban a su pueblo y destruían su reino. Al unirse al grupo de Fleas, pudo cumplir con su venganza, al derrotar junto con ella al rey demonio, y terminó por convertirse en uno de los héroes más legendarios de Lodos. Yo no sé ustedes, pero ese reino de piedra con su laberinto en las minas ¿no les recuerda a Khazad Dûm? O incluso a Durin, el primer rey de los enanos, y el demonio Balrog escondido en sus profundidades. Y pues basta solo con ver la enorme relación descriptiva. Por otro lado, el mago Ward es otro caso. En la versión del juego de Dreamcast por error lo tradujeron como Ward, pero al verlo de inmediato sabemos que se trata del mismo personaje. Este mago actúa como una especie de mago blanco que profetiza la llegada del mal. Y podríamos decir que Ward es lo más parecido a un Gandalf o a un Saruman en la Tierra de Lodos. Cumple con la función de velar y preparar a los héroes para que busquen el bienestar y la paz de Lodos. En el juego de Dreamcast llega incluso a revivir una especie de reencarnación de Belt, que se le consideraba el más poderoso guerrero de los hombres, y así luchar contra una influencia maligna que andaba buscando nuevamente la resurrección de Cardis, que de alguna manera aún permanece vigente en Lodos. Entre las características de Ward se dice que tiene una voluntad firme y que no puede ser engañado porque puede ver en el corazón de los hombres. La siguiente compañera de Fleas será la bruja Carla, a quien descaradamente le llaman Carla the Grey Witch, que en español significa la bruja gris. Obviamente esto nos recuerda a Gandalf el Gris, no hay duda. Pero en este caso, y a diferencia de Gandalf, Carla no busca redención para la Tierra Media.
sino que, como había mencionado en un antiguo video de Lodos del canal, su espíritu se ha conservado a través de los tiempos en una reliquia que fue forjada en el reino de Castul. Y quiero mencionar un texto muy relevante que tiene contenido en el manga de la Dama de Faris. Después de la gran batalla entre Marfa y Cardis, se dice que tras un periodo de paz los humanos llegaron a existir en el mundo. En los primeros humanos la sangre de los dioses corría fuertemente por sus venas y con el poder de la hechicería construyeron el reino de Castul. La magia era su ley y su gobernante sería siempre el que destacara por ser el más sabio y más poderoso de los hechiceros. Castul se levantó como una gran ciudad sobre los cielos y los dragones se volvieron los sirvientes de los hombres. Aquellos sin poderes serían echados de la ciudad y estos remanentes exiliados fueron los que formaron las tribus de los bárbaros. Por su afán de poder, los magos del reino de Castul produjeron su propia destrucción y la era de la magia llegó a su fin sobrepasada por la fuerza de la espada. Los magos del reino de Castul, al abusar de su poder, liberaron toda su magia en busca de gloria e inmortalidad, que terminaría por ser asediada por los bárbaros. Con ello los artefactos mágicos que el reino de Castul mantenía en su poder y que custodiaba el gobernador Saluán se perderían. Entre estos artefactos se encuentra el Scepter of Domination, que permitía controlar la voluntad incluso de los dragones. A la hechicera se le dio el nombre de Carla de Nasovas, puesto que este personaje en el manga de la Dama de Faris no tenía nombre y se le conocía como la hechicera sin nombre. Y dentro de poco vamos a tocar a Carla en un punto de importancia más adelante. La última de los 6 compañeros de Fleas sería la sacerdotisa de Marfa, Nis, que se le reconoce por su poder sanador, y también en muchos textos del manga y de referencias se toma como la encarnación de Marfa. Y quiero aquí establecer un vínculo muy directo con la obra de Tolkien. Entre los Valar de Tolkien existe una Vala llamada Nessa, hermana del Vala Orome, que no solamente tiene un nombre extremadamente similar, sino que representa la compasión, la preservación de la vida y el amor por las criaturas de la tierra. Existen muchas similitudes entre Marfa y Nessa, además del hecho evidente de que la principal sacerdotisa de Marfa se le llame Nis, cuyo nombre es casi que igual a Nessa, solo por una letra de diferencia, y conjuntamente, constantemente se recalque que ella es una encarnación de la deidad. Dicho esto, podemos notar que las deidades de Lodos pueden escoger ya sea emisarios o encarnaciones para manifestar su voluntad, al igual que sucede en la mitología de Tolkien con los Valar. Y hablando de deidades, no me puedo ir sin hablar de Falaris. Se dice que Falaris es el dios de la libertad, el deseo y la oscuridad, y sus colores afiliados son el negro y el carmesí. Está asociado directamente con la muerte y el deseo, y su alineación es caótica. Como ya habíamos hablado anteriormente, Faris y Falaris fueron los principales dioses que con su rivalidad dieron origen a la guerra cataclísmica. Su batalla final resultó en la destrucción de muchos dioses e incontables guerreros sirvientes de estos dioses, en lo que se llamó la Gran Batalla. Pero en todo esto hay algo que captó de inmediato mi atención. Se dice que Falaris en un inicio no es verdaderamente malvado, pero su aceptación de todos los deseos hace que la mayoría de sus seguidores mortales se envuelvan en el mal. El nombre Falaris tiene 2 formas de escribirse, y esta segunda forma hace que su nombre contenga la misma raíz fonética que el de Faris, como si fueran muy similares y a la vez totalmente distintos, una dicotomía. Y Falaris tiene un enorme parecido con Melkor, que en un inicio de la creación demuestra su inclinación hacia la libertad cantando una música completamente diferente a la de los otros Ainur, y al igual que Melkor, Falaris en un inicio no es totalmente maligno ni se percibe a sí mismo como maligno, solamente que puso primeramente sus deseos a la voluntad de las otras deidades y en su camino terminó volviéndose contra ellos, aceptando la maldad como una forma de libertad. El final de la guerra entre Faris y Falaris se cumple en las Ovas de Lodos con la guerra entre Marfa y Cardis. Marfa encabeza la lucha en nombre de Faris, mientras que Cardis lo hace por Falaris. En este punto es muy interesante notar que en la mitología de Mizuno, Cardis es la única deidad
que sí está directamente relacionada con la maldad. Y según las referencias, Cardis es la diosa de toda la destrucción y la miseria. Sus colores afiliados son el negro y el rojo. Está asociada con el mal, la muerte y la destrucción, y su alineación es de tipo caótico igual que Falaris. Cardis y Marfa fueron las dos últimas diosas que quedaron vivas al final de la guerra cataclísmica, y su batalla terminó en un punto muerto cuando las dos intentaron golpearse una a la otra con un golpe final, pero ambas cayeron en un sueño mortal después de que Alakrast y Lodos terminaran por separarse. El cuerpo de Marfa cayó sobre la isla de Lodos, mientras que Cardis cayó sobre Marmo. Cardis antes de morir maldijo la tierra y la isla de Marmo soportó la peor parte de su maldición, dejándola corrupta y envuelta en oscuridad. Y llegados a este punto vamos a regresar al Rey Demonio, que en el manga de la Dama de Faris aparece con una forma femenina y se le puede definir como una especie de reencarnación de Cardis, y esto le daría como consecuencia el llegar a ser a su vez heraldo de Falaris. En palabras del mago Word, mientras el mal exista en Lodos, existirán aquellos que intenten revivir a Cardis y traer la destrucción nuevamente a Forceria. Y ya les había dicho que íbamos a regresar a Carla, la hechicera sin nombre. El origen de Carla no se explica y queda como un misterio, pero a través de lo que he leído, y les digo que esto es pura especulación de mi parte, creo que la bruja sin nombre es la extensión de la voluntad de una de las deidades desaparecidas en el cataclismo, en este caso de Radha, que es otro de los nombres que se le da a la diosa del conocimiento Larda, que nació de la cabeza del gigante Atsuki al momento de la creación de Forceria. Radha es de alineación neutral, por lo que no tomó un bando u otro durante el conflicto, y su papel no se especifica durante la guerra cataclísmica. Y he llegado a esta conclusión debido a varias razones. En la SOA se dice que la voluntad de Carla es la de mantener el balance por la guerra de Lodos, y en varios momentos de la historia Carla ha ayudado a un bando o a otro según sus propias convicciones, por lo cual no tenemos una explicación más allá de sus objetivos. Además, la forma de actuar de esta deidad del conocimiento, Larda o Radha, pareciera tener una relación muy cercana a los motivos y a la forma de actuar de la bruja gris. Como podemos notar en los ejemplos anteriores, hay una relación entre los personajes mencionados de la serie de Lodos, vinculándose a los deseos de las deidades de Forceria de una manera u otra. Y lo que me llevó a hacer esta reseña fue notar el parecido con la relación que tenían los Valar con sus heraldos y con sus enviados los Maiar. Espero que esta reseña les haya llevado a comprender algunas relaciones existentes entre la obra de Ryo Mizuno y las obras literarias de Tolkien, y que toda esta información les haya parecido interesante. También he dejado por fuera obras más recientes como el caso de las crónicas del heroico caballero y la película de Cristania, a razón de que estas entregas se alejan mucho del contenido original y en general se salen casi por completo del canon. Cualquier duda o sugerencia que quieran exponer, por favor compártanmelo en la caja de comentarios. Les agradezco por su apoyo y como siempre les digo, nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.